Amados hermanos, Dios les bendiga, les saludo en el amor de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a continuar con este estudio de la carta del apóstol San Pablo hacia los romanos y vamos a seguir con el capítulo número 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y en alguna Biblia lleva por subtítulo El justo juicio de Dios. Y es importante, hermano, que usted también lea estos versículos. Son poquitos versículos, hermano. Son 16 solamente del capítulo 2, los primeros 16. Y para que de esta manera vamos entendiendo, hermano, la palabra del Señor. Porque no le voy a ir citando los versículos, sino que le voy a hacer un resumen, un estudio de este capítulo de los Romanos. Así que, hermano, la palabra comienza hablando y vemos a Pablo exhortando a los judíos. Y Pablo les habla y le hace una comparación entre los judíos y los griegos. Y se refería al pueblo escogido y a los gentiles. En estos tiempos nos referimos a los cristianos y a los mundanos. Entonces Pablo comienza hablando acerca de la hipocresía de los judíos, porque muchos de ellos juzgaban a los demás, a los gentiles, pero después ellos mismos hacían los pecados que cometían los gentiles, los mundanos, y finalmente no se arrepentían de sus pecados y pensaban que por causa de ser ellos escogidos del Señor, no necesitaban arrepentirse, porque era como una obligación prácticamente de Dios que los tenía que perdonar porque ellos eran los escogidos, cosa que estaban totalmente errados. Porque pongamos un ejemplo de un joven cristiano y un joven mundano. El joven cristiano mira al mundano, el mundano empieza a hablar y habla con puro garabato en su boca, y el cristiano dice: el mundano tiene puro garabato en su boca, tiene la boca inmunda. Pero resulta que después el cristiano se va a su casa, va a su pieza, y supongamos que se pega en un pie y se le sale un garabato. Entonces finalmente él, que lo que estaba haciendo, estaba juzgando una mala acción del mundano, de aquel que no conocía a Dios, y finalmente él cometió el mismo pecado del cual estaba juzgando. Y a pesar de que él cometió el pecado, piensa en sí mismo que Dios lo va a perdonar sin siquiera él confesar su pecado, sin él decir: Señor, perdóname porque fallé, pequé, cometí este pecado y dije un garabato. Sino que él pensaba que por ya ser escogido de Dios iba a ser perdonado de todo, sin siquiera él abrir su boca y pedir perdón y arrepentirse en su corazón. Entonces era algo que Pablo le estaba diciendo que estaban equivocados, lo estaba guiando Pablo a través de esta carta, porque ellos pensaban que el no arrepentirse estaba prácticamente bien, porque Dios lo iba a perdonar igual. Total, eran sus escogidos, eran los escogidos de Dios. Entonces no es así, hermano, porque hay que arrepentirnos. Más abajo habla de los que cometen el pecado y no se arrepienten por la dureza de su corazón, que es lo mismo que estábamos conversando. Y Pablo dice que aquellos que no se arrepienten por la dureza de su corazón atesoran para sí ira. ¿Ira de quién? Ira de Dios. ¿Para qué día? Para el día en que Dios haga el juicio. Entonces, hermano, ¿quién va a querer atesorar ira sobre nuestra vida para el día del juicio? ¿Quién va a querer atesorar ira de Dios si lo que nosotros buscamos es que nuestro Padre se agrade de nuestro caminar, se agrade de nuestra vida cristiana? Entonces, por eso Pablo les decía que tenían que saber arrepentirse, confesar sus pecados y no pensar neciamente o insensatamente que por ser escogido de Dios, es decir, por ser cristiano, ya tenemos la salvación asegurada y ya nuestro Padre nos tiene que perdonar sí o sí, aunque nosotros no abramos nuestros labios para confesar nuestros errores, porque no es así, hermano. Nosotros tenemos que arrepentirnos y el Señor, en su mucha misericordia, nos puede perdonar y nos perdona y borra nuestras rebeliones, borra nuestros pecados, sepulta nuestras iniquidades. Así que eso es lo que Pablo le enseña a los judíos, porque es como un hombre, por ejemplo, un joven
que el padre lo manda a, no sé, a hacer cualquier cosa. Le da una orden el padre a que haga tal cosa. Y el joven le dice, no, no quiero hacer esto, y se rebela contra el padre y le dice una mala palabra y no le hace caso, no le obedece. ¿Qué pasa con ese joven? Detrás de él, hablemos en parábola, porque nuestro Señor hablaba en parábola, hermano, hablemos nosotros en parábola. ¿Qué pasa? Que detrás de él se levanta una palabra que dice rebeldía. Entonces, en el transcurso del caminar, el joven sigue su camino y esa palabra quedó levantada, o sea, dice rebeldía. Y si el joven no se arrepiente y no pide perdón a Dios y le dice, Señor, perdóname porque fui rebelde con mi padre, no le hice caso, le contesté mal, etc. Si el joven no hace eso, si el joven no se arrepiente, esa palabra va a permanecer ahí intacta. Pero en cambio, si el joven se arrepiente y pide perdón, esa palabra se va a desvanecer. Entonces, así después vemos un camino en donde el joven ya va avanzando en el camino, pero va dejando muchas palabras en su caminar, muchas palabras en pie, muchas palabras levantadas. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios mira el caminar del joven y ve distintos pecados que el joven cometió y son solamente acumulación de ira que el joven está haciendo para su vida, la ira de Dios. ¿Por qué el joven no se arrepiente de sus malos errores, de su mal camino? Entonces es necesario que ese joven se arrepienta, hermano, es necesario que nosotros nos arrepintamos para que esas palabras sean derrumbadas por el amor del Señor, porque cuando pedimos perdón el Señor nos perdona. Y también la palabra nos habla que Dios no hace acepción de personas, y eso lo sabemos, lo conocemos muy bien, porque Dios no discrimina a nadie. A todo aquel que se arrepiente y se acerca a Dios, el Señor lo recibe con amor. Y habla aquí también en el contexto del juicio de Dios, que es la palabra que estamos leyendo, que Dios no hace acepción de personas independientemente si somos cristianos o somos mundanos. Si nosotros hacemos lo malo delante de los ojos de Dios, vamos a recibir tribulación y angustia, que sale en el verso 9. Pero en cambio, si hacemos lo bueno delante de los ojos del Señor, vamos a recibir gloria, honra y paz, que es lo que sale en el verso 10. Y esto es independientemente si somos cristianos o somos mundanos. Es decir, todo acto, hermano, tiene una consecuencia positiva o negativa. Si hacemos lo malo, vamos a recibir consecuencias negativas. Si hacemos lo bueno, vamos a recibir consecuencias positivas para nuestra vida. Y esto, hermano, es así. O sea, lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Independientemente si le pedimos perdón al Señor por nuestro error, el Señor, claro, nos perdona, pero hay una consecuencia también de por medio que sufrir, que padecer. Entonces a eso se refiere también esta palabra, que Dios no hace acepción de personas. Si eres cristiano, si eres mundano, vas a recibir la consecuencia del error, o vas a recibir también el beneficio de hacer lo bueno delante de los ojos del Señor. Y finalmente la palabra, hermano, habla que no son justos delante del Señor aquellos que escuchan la palabra del Señor. Esos no son los justos, sino que los que son justificados, los justos delante del Señor, son aquellos que ponen por obra la palabra del Señor. O sea, no sacamos nada con escuchar solamente la palabra y escuchar y seguir escuchándola, si no la vamos a obedecer, si no la vamos a poner por obra. Entonces es mejor siempre, hermano, poner por obra la palabra del Señor, porque a esto nos manda el Señor, a obedecer su palabra, a seguir sus mandamientos, porque de esta manera demostramos el amor que tenemos hacia nuestro Señor. Y también aquí hace mención acerca de la conciencia del hombre. Habla de que todo hombre prácticamente nace con una conciencia, hermano, que esa conciencia es como una brújula que nos dirige, que nos direcciona qué cosas son las buenas y qué cosas son las malas. Entonces, porque habla de que la ley está escrita en nuestro corazón. O sea, habla como de una obra de la ley. Habla que el hombre cuando nace ya nace con la ley escrita en el corazón del hombre, pero no ha sido revelada todavía la palabra del Señor completamente en nuestra vida. Y
Y aquí hace alusión a eso, hermano, a que todo hombre tiene como esa brújula que le comentaba de saber qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Claro, cuando nosotros llegamos al Evangelio muchas veces no sabemos que estábamos cometiendo pecados y errores en distintas áreas, pero hay cosas muy generales, por ejemplo el robar, el matar, el tener violencia con otras personas. Eso generalmente se sabe que es malo, que es algo contrario a lo bueno, porque cuando uno lo hace, la conciencia sola le dice al hombre o a la mujer que está haciendo lo malo, que está haciendo algo contrario, algo negativo. Entonces es como para que nosotros no nos excusemos de que por ignorancia nosotros cometimos tal pecado, que por ignorancia nosotros no hicimos lo bueno, porque aún así, a pesar de la ignorancia, vamos a pecar de igual manera y va a ser ese pecado con consecuencias de igual manera, porque el Señor habla en su palabra que dice: mi pueblo pecó porque le faltó conocimiento, o sea, pecó de ignorante el pueblo, pero aún así pecó. O sea, el pecado va a estar igual a pesar de que haya ignorancia. Pero es necesario, hermano, que nosotros por eso aprendamos, entendamos la palabra, leamos, porque cuántas cosas estamos haciendo malas ahora en estos mismos días, en estos mismos momentos, y no sabemos que son malas, pero quizás estamos pecando en algún área y todavía no ser revelada por causa de que nosotros no leemos mucho la palabra, por causa de nuestra negligencia. Entonces, la invitación, hermano, es que nos acerquemos al Señor leyendo su palabra, de que pongamos por obra su palabra, porque no sacamos nada con leer, escuchar la palabra si no la vamos a obedecer. Así que, hermano, este es un pequeño estudio del capítulo 2 de los Romanos, del verso 1 al verso 6, esperando que también sea de gran bendición para su vida, hermano joven, y instarles a que sigamos buscando al Señor, a que sigamos implorando misericordia en estos tiempos. Y para el Señor, hermano, que ha puesto estas palabras en mi boca, la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Dios les bendiga. Amén.